Buenas. Vamos a ver cómo podemos utilizar Twinmotion como una herramienta para la iluminación. Aquí tengo simplemente un cuarto, un ambiente en el cual voy a poner las luces puntuales, los bañadores, diferentes tipos de luces para resaltar todo lo que son las infografías, diferentes tipos de vitrinas, etcétera, etcétera. La luz puntual, ¿no es cierto? Para eso, como les dije, tengo este ambiente de acá. Y lo primero que hice fue colocar una persona, uno, para tener escala, y lo otro es para poder seleccionarla y utilizarla como pivote para moverme en todo el ambiente. Entonces, cuando tú seleccionas algo en Twinmotion, eso que seleccionas, el programa lo asume como el centro de la imagen y gira u orbita la cámara alrededor de ella. Entonces, siempre es útil. Otra forma de trabajar en Twinmotion es venir a editar y escoger preferencias. ¿Sí? Acá lo tienen. Editar, preferencias. Entonces, venimos acá, editar, preferencias, y donde dice Quality, ustedes pueden escoger aquella que sirva mejor al tipo de computadora que tengan, ¿no es cierto? Definitivamente si pueden ver todo siempre en ultra, mejor. Aunque de repente pueden tener, por ejemplo, medium, la mayoría, y tener, por ejemplo, las sombras en ultra. También se puede. Se puede de alguna manera customizar para que no todo esté en ultra, sino aquello en lo que querramos trabajar. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, la mayoría del trabajo que vamos a realizar en esta sesión se encuentra en este recuadro de acá. Aquí es donde van a estar todos los settings que vamos a ir utilizando. Y en el cuadro de arriba, o sea, vamos a seleccionar los objetos. Entonces aquí seleccionamos los objetos y aquí editamos sus propiedades. ¿De acuerdo? O sea que este panel de acá, todo esto en conjunto es súper importante. Así que nada, comencemos. Antes que nada quisiera comentarte cómo vamos a organizar esto. Esto tiene una pequeña introducción sobre la iluminación general, o sea, ya sobre lo que estás viendo ahorita, ¿no? Un pequeño repaso sobre cómo hacer que un material se vea un poco realista, cómo iluminarlo, o sea, lo que es la iluminación general y un poquito de materiales. Y la segunda va a ser predominantemente las luces, cómo podemos dar efectos de luces a las diferentes partes de nuestro proyecto. ¿Sí? Entonces, ¿dónde encuentro los settings, los parámetros generales para editar la luz? Perdón, la iluminación en general, ¿no es cierto? Lo encontramos aquí en Ambience. Si no lo tienen prendido, simplemente activen, hagan un doble clic sobre esto, sobre lo que dice escena, y les aparecerá. Entonces, aquí tienen un layer, como los layers de AutoCAD, perdón, los layers de AutoCAD, los layers de Photoshop, de Illustrator, capas, ¿no? Donde seleccionamos los objetos. Y en Ambience son los parámetros generales de la iluminación y de varias otras cosas que vamos a ver. Entonces, lo primero es cliquear en Ambience y me va a salir todos estos parámetros. ¿Sí? Entonces seleccionamos acá. Solo. Y Ambience tiene Environment, Cámara, Render y FX. Entonces, uno, dos, tres, cuatro parámetros que inciden en cómo ahorita tú estás viendo esta imagen que ves acá. Así que vamos a ir uno por uno rápidamente buscando cuáles son los parámetros más importantes, porque en verdad son varios, ¿no? Entonces ahorita nos vamos a ver de llano lo que es el environment, este de acá. ¿Cómo sabemos que este es el que está prendido? Porque está en azul, ¿de acuerdo? Si quisiéramos cámara, estaríamos aquí. Entonces, el tiempo, la hora del día, en este caso es importante porque yo acá tengo un tragaluz, ¿no es cierto? Entonces, si yo altero
la hora del día se va a volver como la mañana o como en la tarde, ¿no? Y dependiendo de la orientación, acá podría haber un paño de luz directa, ¿no? Por ejemplo, en este caso no, porque alteré la posición de la arquitectura, pero podría darse el caso que a esta hora, por ejemplo, por acá pasara la luz directa y tuviéramos aquí toda una mancha de luz directa, ¿no? Que no es aconsejable. Entonces es importante mover este parámetro hasta encontrar cuál es la iluminación correcta. La iluminación correcta no existe, todo depende del render que tú tengas, ¿no? En este caso, Ambience, voy a apretar Undo para volver a tener lo que tenía con Control Z, ¿no? Que es una luz del mediodía, que es una luz que no es ni azulada en la mañana, ni rojiza en la tarde por el atardecer. Y acá viene uno de los parámetros más importantes, ¿no? La exposición. Es decir, qué tanto blanco hay en la imagen, qué tanta luz o qué tanta oscuridad. La idea es tratar de colocar esto en la mejor posición. ¿Cuál es la mejor posición? Aquella que no se vea el objeto como si hubieras puesto un vidrio blanco, ¿no? Como si fuera todo lechoso o demasiado oscuro. Entonces debes encontrar el punto en el cual los blancos y los negros resaltan, pero no opacan, ocultan el resto del modelo. Bien. Cada setting principal, el Global Lighting, por ejemplo, tiene detalles, ¿no es cierto? Yo te recomiendo quitar la autoexposición, porque la autoexposición lo que hace es expone automáticamente de acuerdo a la vista que tengas. Entonces, por ejemplo, si yo estoy aquí y me voy acá a este ambiente que podría estar menos iluminado, entonces como está menos iluminado, lo expone correctamente, pero eso quiere decir que cada vez que me mueva, va a calcular la exposición. Y a veces, si tú miras una luz, o la autoexposición, ¿no es cierto? Porque como vas a ir de cuarto en cuarto, pues no vas a tener una exposición para cada cuarto, ¿no? Entonces, haces que el programa se encargue de eso. Entonces, no vamos a necesitar de la autoexposición. Y que sí me parece interesante, justo para ver interiores, ¿no? Porque la verdad que para interiores, como lo que estamos haciendo, no se necesita la autoexposición, no es importante el tamaño del sol, no es importante las reflexiones del sol, porque no estamos viendo el sol, ¿se dan cuenta? No estamos de noche, así que no importa la intensidad de la luna. De noche la luna funciona como una especie de sol, ¿no es cierto? Que ilumina la noche, pero sigue teniendo el feeling, el sentir de la noche, ¿no? No es como si fuera de día, ¿no es cierto? Acá, ¿qué son importantes? La intensidad del sol, creo que eso es obvio, ¿no es cierto? Qué tan intenso sea el sol hará que esto esté más o menos iluminado. Pero no solamente el sol es importante, el ambiente también. O sea, ¿qué es lo que está pasando? Te comento. Imagínate que tú tienes tu proyecto arquitectónico, ¿no es cierto? Y tienes aquí una ventana, ¿no? Entonces tú estás aquí. Entonces el sol se mete por esta ventana así, ¿no es cierto? Desde acá del sol. Entonces el parámetro Sun Intensity tiene que ver con esta fuente de iluminación. Pero eso no quiere decir de ninguna manera que el resto del ambiente esté oscuro, ¿no es cierto? Como estas fotos de la luna y los astronautas, ¿no? Donde le cae el sol está iluminado y donde no es completamente negro. Entonces todo el ambiente que estás teniendo luz indirecta, por ejemplo, el espacio en el que estoy ahorita no le está cayendo la luz directa, de hecho está nublado, así que es luz indirecta. Todo lo que tú ves aquí es luz indirecta. Este parámetro está marcado por el ambient. ¿Sí? Entonces lo vamos a ver ahora. Puedes ver la intensidad del sol, más intenso, menos intenso. Entonces es así como de primera mano puedes tener una primera idea de cómo quieres el ambiente. ¿De acuerdo? Aquí podemos tener el ambiente justamente, ¿no? O sea, qué tan oscuro quieres que sea la luz difusa. Entonces esto controla un poco la luz directa y esto la luz difusa. Entonces es un manejo entre ambas, es un ir y venir
para ver cuál es la combinación que se adecua perfectamente a lo que quieres. El balance de blancos. Aquí, como puedes ver, he puesto 6500. 6500 grados Kelvin es una luz blanca que contiene todos los colores. Entonces puede reproducir cromáticamente todo lo que tú le des. ¿De acuerdo? Pero tú puedes hacer la luz un poco más rojiza o un poco más azulada para darle una ambientación o una calidez o una frialdad. Entonces tienes ese control, ¿no? Por ejemplo, acá le voy a poner un poco, mira, voy a poner exageradamente, es lo que hace este efecto, ¿no? Baña de un amarillo la luz para que no, para que se note más cálida. Por supuesto que eso es una exageración, entonces voy a poner 6500, enter, y esa es una luz blanca pura. Pero como la luz que nos viene del sol en un día soleado es un poquito amarilla, no está de más a veces darle un ligero toquecito, casi imperceptible para ver personas, para que tenga cierta calidez la foto. O parto de 6500 y la hago un poco más fría, ¿no? ¿Por qué? Porque es la luz del interior. Entonces puede ser un poco más fría, ¿no? Todo depende también de las luces que ponga al interior, si son cálidas o frías, como para crear una secuencia cromática, ¿no? Acá voy a poner 6500 para asegurarme que es una luz fría. Disculpe, una luz neutra, blanca. El clima, fíjate, ese es un día nublado. Yo puedo decidir que sea un día completamente soleado, ¿ves? Sin ninguna nube. Entonces, esto tiene un efecto, como puedes ver, en la iluminación interior también. Porque la luz de un cielo nublado es más difusa que la del cielo despejado. Entonces, fíjate, esto también actúa, ¿te das cuenta? Como un valor que contribuye en la iluminación. Entonces, como yo no quiero luz directa en el proyecto, porque no le puede caer la luz directa a un cuadro, simplemente pongo que es un día nublado. Bueno, y también tengo acá las estaciones, o sea, puedo hacer que esté nublado, etcétera, etcétera. Que haya nieve, pero no vamos a ver eso ahora, ¿no? Podemos poner, para los exteriores conviene a veces poner niebla, que lo puedes ver acá, la velocidad del viento que mueve la copa de los árboles, la dirección, etcétera, etcétera, ¿no? Todo esto se controla acá con los efectos del clima, ¿no? Te voy a mostrar rápidamente. Acá voy a poner un día lluvioso y con mucha nieve. ¿Ves? Entonces el programa, lo puedes ver acá, ¿no es cierto? Aquí está la nieve que está cayendo y aquí ya las superficies tienen esta capa de nieve tan simpática, ¿no? No solamente se puede hacer nieve, sino que también se puede lluvia, días soleados, etcétera. Por ejemplo, ahí está lloviendo, te das cuenta, no sé si puedes verlo, que están cayendo las gotas y que ya las texturas del piso exterior se ven mojadas, ¿no? O sea, bastante interesante. Si no quieres ese efecto, simplemente aquí quitas efectos del clima, weather effects, y es exactamente lo mismo, ¿no? En nuestro caso, volvemos al interior, que es lo que nos interesa en este momento. La localización. En este caso, ¿por qué es importante? Porque si me está cayendo la luz directa por una ventana, yo puedo realmente rotar el proyecto para que no sufra de ese inconveniente, cosa que no podríamos hacer en la vida real, pero esto no es un proyecto de sostenibilidad, sino solamente nos interesa un render en el cual podamos trabajar, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que hice en este caso? Tengo un proyecto arquitectónico así, aquí está la ventana, ¿de acuerdo? Y aquí le está cayendo la luz directa. Por supuesto que yo podría poner otro mes u otra hora, pero he encontrado que esta es la iluminación que quiero. Entonces simplemente roto el objeto, o sea, roto el norte, ¿de acuerdo? Y ahora ya no está sufriendo la ventana de luz directa, ¿te das cuenta? Eso lo controlas acá. Entonces te puede dar una buena idea. No tengo una respuesta para...
te puede dar una buena idea si es que sufres de ese problema, ¿no? Entonces lo voy a dejar donde está porque ves que al momento de moverlo, el cielo puede cambiar, a esta pared puede iluminarse un poco más, un poco menos, ¿no? Entonces por eso lo tenía en este valor, ¿sí? No solamente eso, puedes cambiar el norte, puedes cambiar el mes en el cual este proyecto, la hora y el mes de este proyecto, y puedes cambiar la localización. En este caso, como ves, es una localización europea. ¿Por qué puse esta localización? Porque el sol de Europa es más echado, ¿de acuerdo? Y el sol de los trópicos, que es donde estamos, es más vertical. Entonces, como no quería que se metiera sol, mucho sol por aquí, ¿lo ves? Entonces preferí un sol que viniera mucho más inclinado. Como te digo, esto no es un proyecto de sostenibilidad, simplemente lo que necesito es que el render se vea correcto para tratar la iluminación. ¿Sí? Acá puedo escoger si voy a tener un tipo de iluminación a través de una imagen. Es una imagen que es esférica o panorámica, el cual tiene la foto del sol, pero es una imagen con un formato tal que no solamente grabamos píxeles, sino también grabamos en la cantidad de iluminación que tiene el sol. Pero no la vamos a ver ahora, vamos a depender de la iluminación estándar, ¿de acuerdo? Y acá podemos poner diferentes tipos de horizontes, ¿te das cuenta? Aquí yo he escogido no tener ninguno, pero si lo pusiera, puedo tener una ciudad, montañas, villa, y también puedo rotarlo para encontrar el lugar perfecto, ¿no? Por ejemplo, el que era ciudad, ¿de acuerdo? Tiene un bosque ahí que es interesante, ¿no? Entonces, pero bueno, acá no lo necesito. Y bueno, océano es simplemente que todo el proyecto está en la mitad del océano, ¿no es cierto? Ahí te puedes dar cuenta. El señor está feliz porque se está bañando. ¿Ok? De ahí pasamos a cámara. Lo más importante aquí es el field of view, que es la lente virtual. Nosotros podemos hacer que el espacio sea más pequeño o se vea más grande. Por ejemplo, voy a reducir el field of view y vas a darte cuenta que por más que me alejo, ya me salí del ambiente. No voy a poder enfocar mucho. Por entonces, ¿cuáles son las medidas importantes? 60 es la vista de una persona. ¿De acuerdo? Pero como nosotros no estamos así viendo un objeto, sino movemos la cabeza, y cuando movemos la cabeza obtenemos más información y esa información de alguna manera se queda grabada también, un buen setting para interiores es 90. ¿De acuerdo? Entonces, esto nos asegura poder ver más del espacio, lo cual siempre es bueno. Deep of Field es qué tan borroso podemos ver el fondo, ¿no? Entonces, porque nosotros sabemos que mientras más lejos, cada vez más el fondo se va a volver borroso y desaturado, ¿no es cierto? Entonces tengo esto acá, de perfil, y puedo poner, ¿ves? Una distancia así. ¿Ves? Es cuestión de moverse. Ahí tienes. ¿Qué es lo que? Esto es obviamente mucho más importante para exteriores, ¿no? Pero lo que puedes lograr aquí es que el sujeto de frente está bien enfocado y ya cada vez que te alejas todo está más desenfocado, dando una sensación de distancia muy útil, muy cinematográfica, ¿no es cierto? Es cuestión de jugar con estos factores, pero nosotros queremos exactamente lo contrario, queremos que nuestro proyecto se vea lo más posible a la distancia para que podamos ver las piezas, para que podamos tener una sensación de cómo funciona el proyecto, ¿no? Entonces aquí tenemos cámara, efectos de cámara. Vignetting es que los bordes aparezcan más oscuros, lo voy a poner más obvio, ¿ves? Los bordes parezcan más oscuros. ¿Para qué? Para dirigir tu atención hacia el centro. ¿Qué es, bajo qué principio funciona? Nuestro cerebro está cableado para darle más importancia a aquello que está más claro y más enfocado. Y tendemos a no ver
o a no enfocarnos en lo que está más oscuro, ¿de acuerdo? Y más desenfocado. Entonces, al hacer estas esquinas más oscuras, ¿de acuerdo? Hace que nos interesemos más en lo que está en el centro. Pero ese efecto, como todo en la vida, debe ser muy, muy sutil. Por eso estoy de acuerdo con el default del programa, que simplemente lo deja en un 40%. Es casi como que no se ve, pero está ahí. Si lo quieres ver, lo voy a quitar y vas a ver cómo sí está ese efecto presente, ¿no? Entonces, 40% creo que es algo bien interesante y que nos va a ayudar mucho a enfocarnos, ¿sí? El lens flare no lo vamos a ver ahora, es simplemente cuando tú ves una luz, hay como un haz de luz, ¿no es cierto? Hay como un juego ahí, pero ahora no lo vamos a usar, con el 10% está bien. Paralelismo quiere decir que mientras vemos algo que es más alto, y seguro te has dado cuenta cuando ves un edificio muy alto desde arriba, pues lo ves así, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Tú sabes que el edificio realmente en elevación es así, pero la perspectiva te hace verlo así. Y el programa hace eso. Entonces, que el eje Z no es, digamos, realmente perpendicular, sino hay 3 puntos de fuga. Como eso no es muy arquitectónico que digamos, o no nos gusta mucho a los arquitectos, te recomiendo que aquí en la cámara pongas paralelismo. ¿Ves? Para asegurarnos de que el proyecto no se vaya encorvando, no se vaya estrechando a medida que va subiendo en altura, ¿no es cierto? Que va aumentando en altura, sino que siempre se vea más como una elevación. Estamos sacrificando un poco de realismo en función de que el proyecto se vea lo mejor posible, ¿no es cierto? Y bueno, aquí esto es simpático porque puedes tener una grilla para poder componer tu proyecto de muchas formas, ¿no? La regla de los tercios, etc. Bueno, no lo vamos a usar ahora. Lo que nos lleva a lo que son los render. Esta parte es importante porque Global Illumination es lo que hace que esto se vea claro a pesar de que no hay la luz directa del sol. Es la luz de la atmósfera. Porque la luz cuando llega a la atmósfera se dispersa, digamos que uniformemente, ¿no es cierto? No uniformemente, pero definitivamente se dispersa. Entonces no necesitamos que haya un haz de luz directo para poder ver algo como en el espacio, si no tenemos la atmósfera que está totalmente iluminada. Eso es lo que en computación, en este tipo de programas, se le conoce como GI. Entonces siempre es recomendable tenerlo prendido, ¿sí? Lo tienes prendido, el nivel de iluminación por computadora dependerá de este valor. Como ves acá no necesitamos mucho y el programa para calcular la iluminación global, o sea, para imitar lo que hace la atmósfera, consume mucha memoria. Entonces, la idea es, si la cámara está aquí y acá ya no hay más posibilidad de ver nada, entonces en realidad solamente debería poder calcular hasta esta distancia. Porque todo lo que pase después, el programa lo va a computar, pero no me sirve, entonces no tiene mucho sentido. Por eso es que acá en distancia he puesto solamente 150 metros. ¿Para qué necesito más? Si solamente voy a agarrar un cuarto, un espacio, ¿no? Ujú. ¿Sí? Las sombras es exactamente lo mismo. Lo que quiere decir este parámetro es de que las sombras solamente serán computadas hasta 480 metros. Es decir, a los 500 metros yo ya no veré sombras porque el programa dejará de calcular. Entonces, 480 metros de sombras para este cuarto es más que suficiente. El Shadow Bias es importante, pero es algo que se ve más en el exterior, así que lo vamos a dejar por ahora. Pero bueno, te puedo dar un preview de lo que significa. Mira, imagínate que este es el modelo. Evidentemente, tú lo que quisieras es que las sombras, ¿de acuerdo? Comenzaran exactamente aquí, donde el modelo termina, pues, ¿no? Obvio, ¿no? Pero te va a pasar que muchas veces
Acá tienes tu objeto. Es bien raro cuando pasa. Y la sombra está aquí. Como que hay un huequito acá. Entonces, mientras menor sea este valor, disculpa, mientras menor sea este valor de shadow bias, esto pasará menos. Entonces, por eso es bueno tenerlo en punto 10, en algo muy bajito. Pero como te digo, no lo vamos a ver aquí realmente, en iluminación de interior. Y por fin nos queda el FX, o sea, los efectos que tiene el proyecto, ¿sí? Entonces, el color gradient es uno muy interesante porque puedo volver a poner el contraste. Es el mismo contraste que estaba aquí. Ah, bueno, perdón, disculpa. Esta es la exposición y este es el contraste. Entonces, otro setting que nosotros podemos aumentar el contraste general o no. Entonces, comienzas en 50, pero yo creo que puedo mejorarlo. Voy a subirlo un poquito más, o sea, no mucho, evidentemente. Pero 50% significa que el contraste no está haciendo efecto. O sea que este contraste, al tener 50%, no está afectando esta imagen. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a darle un poquito más. Generalmente esto funciona mucho con sutilezas. Le vamos a dar un poquito para que la imagen no se vea como tan blanca, ¿no? Como tan deslucida. Y le vamos a dar un poquito más de contraste para que tenga más vida. Y acá, por ejemplo, vamos a la saturación. La saturación empieza con 50. Mi recomendación es que todo lo que es render tiene colores que son muy irreales. ¿Por qué? Porque la luz que viene del monitor de una computadora es algo que generalmente no pasa en la naturaleza, que es luz directa. O sea, el monitor está prendido y esa luz llega a nuestros ojos. Por lo tanto, los colores se ven bastante intensos. Pero en la vida real, si tú tienes aquí un objeto, como por ejemplo un florero, ¿de acuerdo? Primero le tiene que llegar la luz al objeto y después reflejarse hasta nuestros ojos. Entonces, la luz reflejada nunca es tan intensa como la de tu monitor. Entonces, el modo que he encontrado para poder compensar eso es bajarle a la saturación. No mucho, ¿ah? Unos 3-4% creo que estaría bien, para que los colores parezcan más naturales. ¿De acuerdo? Color gradient. El color gradient es simplemente un efecto como los que tiene Instagram, Zoom, Photoshop, etcétera, etcétera, ¿no? A veces creo que es simpático simplemente poner un filtro y dejarte llevar por cómo se ve, ¿no es cierto? En este caso no lo vamos a usar porque necesitamos que la reproducción cromática de las piezas sea la misma que va a experimentar el usuario cuando vaya ahí. Entonces, color gradient, no. Y filtro, sí es importante. Como ves, acá hay diferentes filtros, algunos bastante raros, pero partimos de ninguno y el mejor de todos no es poner una línea arquitectónica, ¿no? Por ejemplo, esta línea es demasiado fuerte, esta línea también, y la que te recomiendo poner siempre es Line Light. Va a empezar a poner las líneas, por ejemplo, eso es Sin, Line Light, y este le da un ambiente interesante, ¿de acuerdo? No sé si te puedes fijar, porque es un efecto sutil, como siempre tiene que ser esto de los renders. Creo que te fijes aquí, aquí, acá, aquí. Cuando quito el efecto, a pesar de que es más preciso en... Ah, no, perdón, pues, se fue esto un poquito, disculpa. Vamos a... Ya. ¿Ves? Ahí lo quité. Ahora lo voy a agregar. ¿Ves? Como que realza un poquito el proyecto, ¿no? Le da un poco más de carácter, ¿no es cierto? Vamos a poner un poquito más acá. Entonces siempre te recomiendo tener ese prendido. No lo vamos a usar ahora, pero también es muy interesante el que dice High Line 2. ¿De acuerdo? Si lo quieres ver todo blanco, ¿no es cierto? Creo que ese es también interesante, ¿no?
Bueno, y ya cuando utilizas un filtro, igual tienes que volver de repente a cambiar estas, no sé, por ejemplo, voy a ir a Environment y de repente cambiar la exposición, ¿ves? Entonces tienes estos, ahora tienes nuevos tonos de blanco y de gris que pueden ser interesantes, ¿no? Pero bueno, no los vamos a usar ahora. Solamente te los quería mostrar. Otro render que puede ser interesante es el Clay Render, en la cual todo se ve de acuerdo a un color, ¿no es cierto? Es como que renderizaras todo a partir de un solo color que también puede ser blanco, ¿no? Es interesante porque puedes poner BAM para tener un poco de relieve y puedes, por ejemplo, decir que los personajes, la luz, el grass, se vean afectados. O por ejemplo, el personaje no. Entonces le quito, entonces el personaje no se ve afectado por esto. Son como tipos de render más conceptuales, si se quiere, para dar diferentes tipos de... Porque no siempre quieres hacer un render fotorrealista, a veces solo quieres explicar el proyecto. Entonces, eso es todo lo que tiene que ver referente a la parte de este proyecto de cómo tener la iluminación estándar para poder empezar a poner las luces, ¿sí? Lo otro es los materiales, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos ver los materiales? Estos materiales ya vienen del SketchUp, ojo, ¿ah? Estos materiales ya vienen del SketchUp. Entonces, ¿cómo puedo verlos en Twinmotion? Simplemente aprieto este cuentagotas, ¿de acuerdo? Y me voy aquí a este que dice materiales. ¿Te das cuenta? Entonces, me voy a la parte que dice materiales, doble clic, un clic, perdón, ya que están todos los materiales que estoy usando. Y si quiero uno en particular, selecciono el cuentagotas y selecciono, por ejemplo, esta pared. Y acá puedes ver, aquí, que este es el material que estoy usando. Y este material automáticamente ya me figura en todo este cuadro de cosas que podemos cambiar. ¿Qué tal? Entonces acá tengo el material, acá tengo el color. En mi caso no lo quiero cambiar porque en SketchUp ya lo puse correctamente, pero puedo apretar doble clic acá, ¿de acuerdo? Y hacer algunas cosas interesantes. Puedo oscurecer el material y puedo aclararlo, ¿de acuerdo? Entonces es algo que siempre va a ser útil porque es como otra forma de iluminar, tener correctamente expuesto el color del material, ya sea que sea aclarándola u oscureciéndolo, ¿te das cuenta? Entonces en este caso el color que puse en el SketchUp está bien. O cambiando el color, ¿no es cierto? Por ejemplo, de repente convenía unas paredes más amarillas, más verdes, más azuladas, dependiendo de qué se necesite, ¿no? Lo que me parece más interesante de este color picker es que acá está el antiguo y aquí está el nuevo. Entonces puedes comparar uno con otro, ¿no es cierto? Si quieres, si pones un material que te parece como que interesante, ¿no? Por ejemplo, ese de ahí, tú pones aquí, Store, o sea, guardar, y acá ya lo tienes para poder encontrarlo en cualquier otro momento. Si tienes el valor de RGB, simplemente lo puedes poner acá, por ejemplo, como el 255, y evidentemente eso cambiará. Y también puedes poner este valor que me parece que son los colores Pantone, pero no estoy muy seguro. ¿De acuerdo? Acá voy a poner cancel porque sí me parece que este color era el adecuado. ¿De acuerdo? Como te comenté, acá hay un 2% de grunge. Lo voy a poner mucho más fuerte y evidentemente eso no queremos, ¿no es cierto? Pero siempre es bueno que las paredes no sean como totalmente planas. Planas quiere decir totalmente bañadas con el mismo color, totalmente perfecto, porque eso no se da nunca. Entonces aquí le puse, aunque sea un 2% el gran, para que tenga, aunque sea, aunque no lo notes, una variación muy pequeña
de ese, de ese color que le estamos agregando a las paredes, ¿no? Por ejemplo, si fuera una pared de adobe con muchas imperfecciones, creo que un 7% estaría de acuerdo, ¿no? Como ves acá ya, no sé si lo puedes ver por el video, pero acá hay como unas entradas, unas salidas, como si fuera bastante irregular, ¿no? Propio de lo que podría ser un enlucido de adobe. Entonces acá les vamos a poner un 4%. No, todavía puedo verlo bien. Un 3%. No, creo que lo que le puse del 2 aún puedo ver el efecto muy claro. Vamos a poner un 2% y con eso creo que está perfecto. Como te vuelvo a explicar, a veces se trata de cambios muy, muy sutiles. Lo que me parece más interesante del material, no sé, método que te estoy mostrando, es que el color sirve para iluminar y exponer correctamente la escena, pero también podemos utilizar este comando de luminosity para aclararlo o ver. O sea, no todo depende de lo que vimos en Ambience, de los parámetros generales. También podemos hacer cambios sutiles con el material. Entonces puedo hacer que sea más claro, ¿ves? Bueno, ahí es completamente luminoso, o más oscuro. Entonces podemos utilizar esto para exponer también correctamente el proyecto. Como ves, hay muchas formas de lograr la iluminación perfecta en este programa, ¿no? Acá estamos viendo las más sencillas. Aquí, en detalle, podemos alterar un poquito más todavía la imagen. Podemos poner una textura, ahora no vamos a ir en eso, y podemos cambiar la saturación de la imagen, pero por ahora lo vamos a dejar así. El UV y el Rotation también los vamos a dejar así porque esto lo estamos tomando directamente del SketchUp. Cuando tenemos UV quiere decir imágenes que le pones a un color, ¿sí? Tú dirás, ¿qué es eso? Es súper sencillo de entender. Esto no es una textura, es un color, pero esto es un color y una textura. Como puedes ver, hay partes más blancas, hay partes más oscuras. Eso lo logras con una textura. Entonces, lo primero es todos los materiales que se importan con ¿cómo explicarte? Como si estuvieran hechos de alguna manera perdón, como si estuvieran hechos de hule, o sea que no reflejan nada. Entonces el roughness es lo primero que tenemos que cambiar porque todo material refleja la luz. Entonces mientras menos roughness tenga, o sea, mientras tenga menos rugosidad, este proyecto va a reflejar mejor la luz, lo cual es bueno, ¿sí? Yo estaba acá voy a volver a poner esta pared. Ujú. Y fíjate, si lo pongo completamente sin rugosidades, fíjate cómo la pared empieza a reflejar la luz. ¿Te puedes dar cuenta? Aquí y aquí. ¿Ves? Acá también. Estás reflejando la luz. Ahora, ¿eso es correcto para una pared? Podrás imaginar que no. Parece como que le hubieras puesto una pared de caramelo, ¿no? Entonces, la idea es, empiezas a quitarle el efecto hasta que veas cómo se va volviendo más y más borroso, pero todavía conserva algo de ese reflejo. Entonces, aunque no va a ser percibido por la mayoría de personas, acá todavía ves ese reflejo borroso de eso. Y eso es lo que estábamos buscando, que la pared refleje la luz, pero no como un espejo, sino como lo haría una pared. Ahora vamos a poner ese efecto acá en el piso, porque el piso sí es diferente, el piso sí debe ser más reflejante que la pared. Entonces, eso lo arreglas aquí, en el roughness. Fíjate cómo voy a poner como que el piso fuera de hule. ¿Ves? No refleja nada. Entonces se ve un poco irreal, se ve como un cartón. Porque en nuestra mente sabemos que el porcelanato cuando está limpio o cuando está encerado, pues tiene ciertos reflejos, ¿no es cierto? Entonces le pongo menos. Si le pongo nada, pues ahí puedes ver todas las reflexiones que ha ganado el piso. Pero claro, ya se ve un poco irreal, ¿no es cierto? Entonces la idea también es quitarle el efecto hasta que no sea tan notorio, pero aún podamos ver las reflexiones
en el fondo. Por ejemplo, la de esta puerta. Entonces, puede ser, probablemente ahí todavía está muy visible. Voy a hacer que este reflejo sea un poquito más borroso y ahí pienso que está perfecto. Entonces, como puedes darte cuenta, le he puesto de reflejo al piso 33, pero a la pared, 17. Entonces, evidentemente, el piso es más reflejante. ¿De acuerdo? Y así lo mismo he hecho con el zócalo, porque el zócalo sí estaba pintado al duco. Entonces tiene una reflectancia diferente, ¿no es cierto? Bueno, creo que entonces está claro cómo podemos dotar de vida nuestro proyecto. Todas las superficies son de alguna forma u otra reflectantes. Entonces eso le da mucha vida al proyecto y es algo que debemos tomar siempre, siempre en cuenta. ¿De acuerdo? Ahora voy a seguir con el piso porque hay unos materiales, que son justamente los metales, que tienen una reflexión mucho más intensa y poderosa. Entonces, por eso aquí hay otro parámetro. Cuando es un material y nosotros agregamos esto y quitamos el roughness, fíjate cómo ahora hay un reflejo que es más propio de los metales. Pero eso no quiere decir que nosotros no podamos jugar un poco con estos valores, ¿te das cuenta? Ujú. Podríamos, si tú lo consideras, le puedes dar más una tonalidad metálica a esto porque sirve a tu render, ¿no? En este caso no, ¿de acuerdo? Y lo vamos a tener ahí. Entonces ya hemos aprendido cómo iluminar con los materiales, pero también hemos aprendido cómo puedes hacer que un material se vea real. Es decir, si tiene el roughness al 100% no se va a ver real. Ni siquiera cuando es la llanta de un carro que es de Gebe, de hule, de goma, ¿no? Siempre tienen algo de reflexión. Los detalles acá no son importantes, ni el normal, ¿de acuerdo? Acá podemos ver todo lo que querramos transparente si es que es necesario. ¿Te das cuenta? Bien. Podemos controlar si queremos que esto sea más opaco, no, que tenga el color. O sea, es como un efecto. No tiene mucha importancia ahora para nosotros, pero te comento que ahí está, ¿no es cierto? El emisivo es interesante. Ahora te voy a contar por qué. Voy a agarrar esta textura, que es un cuadro, es un JPG, ¿no es cierto? Y lo voy a hacer emisivo. ¿Eso qué quiere decir? Que va a emitir luz, mira. Ahora, este objeto ha pasado a ser una fuente de luz. Muy interesante cuando quieres hacer luces de neón o simplemente pues modelas, por ejemplo, el rótulo de una empresa, por ejemplo en Nike, modelas el logo y después lo iluminas, ¿no? Ojo, esto realmente está iluminando el ambiente, lo puedes ver acá. O sea, esto es el reflejo de la luz que hemos puesto acá. Por eso es importante que las paredes tengan un grado de reflexión. Fíjate, voy a quitar totalmente el roughness. ¿Ves? Pierde esa cualidad en que realmente refleja la luz y se ve más natural. ¿De acuerdo? Pero bueno, estábamos en este cuadro y lo volvimos emisivo. Evidentemente podemos también cambiar el color de esta nueva lámpara, de este objeto, ¿no es cierto? Ujú. ¿Qué te parece? Interesante, ¿no? Y bueno, como podrás darte cuenta, podemos hacer un montón de cosas con esta iluminación. Podemos hacer que sea una luz más fría, podemos hacer que sea una luz más cálida, desaturar el objeto y un montón de cosas que no vamos a aplicar porque en realidad no necesitamos que este objeto emita luz. ¿De acuerdo? Entonces, está bien, estimados alumnos, creo que esta va a ser la primera parte. Creo que lo voy a dividir en dos. Entonces, en esta parte ya hemos visto la iluminación global, los parámetros generales que hacen que esto esté iluminado y hemos aprendido cómo podemos hacer pequeños
cambios a los materiales para que se vean realistas. Así que nada, nos vemos en la próxima, que va a ser cómo ya poner los materiales propiamente dichos. Así que, bueno, gracias y hasta la próxima.